Hola, vamos a hablar en la sesión de hoy sobre imbalance realmente, que se dice en inglés, y en español sería como desbalance o desequilibrio. ¿Listo? Imbalance, desbalance o desequilibrio. Básicamente esto es una huella que vamos a buscar en el precio. Estamos tocando el tema de trading institucional y es trading institucional y Smart Money Concept buscamos son unas huellas. Y este es un tipo de huella que nos deja el precio porque algún evento sucedió de una oferta o demanda excesiva que generó un desequilibrio en el precio. Entonces, qué son los desequilibrios? Son aquellas ineficiencias que son visibles en el precio. Y eso es lo que vamos a ir a buscar. Entonces ponemos aquí una definición importante. Los desbalances, desequilibrio o imbalance son ineficiencias visibles en las gráficas de precio. Y entonces, pero ¿por qué es importante eso? ¿Sí? Porque es que el mercado siempre procura que el precio sea lo más equilibrado o justo, que el precio siempre se entregue de la manera oportuna, como debe ser, a los precios que corresponden. Entonces, el mercado procura ser entregado justamente y si hay un imbalance, ¿sí? Un desbalance, un desequilibrio del precio, entonces tiene que regresar a esas zonas para llenar ese desequilibrio. Entonces, por eso es importante, esos dos ítems son importantes. Entonces, pero ¿para qué nos sirve saber eso? Entonces, esos desequilibrios, ¿sí? Son una excelente zona para especular o estimar entradas, ¿sí? Si voy a favor, y si de pronto ya voy en una entrada y estoy llegando a una zona de desbalance, pues entonces una salida. En muchos sitios lo mencionan como solo entradas, pero también me sirve para en qué momento voy a salir si estoy llegando a un desbalance. ¿Y qué podemos también decir de esto? Esto, ¿sí? ¿Qué también está pasando ahí en esos imbalances? Son zonas en las que no se entregaron todos los pedidos, ¿sí? Entonces puede ser que como se fue tan rápido el precio y no volvió, entonces todavía quedan unas órdenes pendientes de algunos institucionales, sobre todo más que todo institucionales. También hay órdenes de pequeños, nosotros los minoristas, retails, pero también son sobre todo sobre los institucionales, las grandes instituciones que son bancos centrales, fondos de pensiones, fondos de inversiones, fondos de cobertura, seguros. Entonces, ellos tienen algunas entradas pendientes y entonces esas no alcanzaron a entrar. Entonces, son las zonas que no, son zonas en las que no se entregaron todos los pedidos en el order book. Entonces, el order book es como ese listado de órdenes, el listado de todas las órdenes que estaban por ejecutarse y no se ejecutaron. Entonces hay unas órdenes en ese término que vamos a llamar el libro de órdenes, ¿sí? O tal vez, ¿sí? Son zonas donde el order flow no ha llegado, falta el order flow. Entonces aquí este tema no está desconectado, viene conectado a muchos otros temas que vamos a ver. Entonces, que son el order flow, ¿sí? Aquí, por ejemplo, que son los order blocks, order book, entonces, hay muchos temas que están por confirmar. Entonces, este tema solamente no está solo, sí es una estrategia, pero esta estrategia hace parte, esto hace un pedazo de toda una estrategia. Entonces, no es recomendable solamente una vez conocer esto y proponer y hacer entradas de esa manera. Bueno, aquí tenemos, ¿qué otro podemos ver acá? Ah, bueno, aquí de pronto nos hizo falta un, un texto. Pongámoslo esto aquí, pongámoslo esto. ¿Sí? Entonces, el desequilibrio es una excelente zona para especular entradas y salidas. Pero mira que hay que tener en cuenta otras confirmaciones como la tendencia, los bloques de órdenes, eh, que exista liquidez, ¿sí? Que estemos en un inicio, un fin de un rango o un fractal. Entonces, básicamente aquí en trading institucional llamamos rangos, rango de operación, el rango donde vamos a trabajar y buscar entradas. Pero para relacionarlo con otros tipos de trading, pues
lo que muchos entienden como fractal, ese brazo, este brazo lo pueden estar llamando fractal, ¿cierto? O este es un fractal, un fractal, un fractal, o impulso, retroceso, o expansión, retroceso. Entonces, ese fractal, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué es el imbalance? El imbalance aquí hice unos dibujos, aquí tenemos unos dibujos. Entonces este puede ser el inicio de un fractal, ¿cierto? Llegó a un tope y empieza su descenso. Entonces, cuando empieza su rally bajista, su descenso veloz, entonces hay una zona donde pasa tan rápido que el precio solamente pasa una vez y esta mecha, por ejemplo, el precio no vuelve nunca vuelve. Entonces simplemente fue un recorrido veloz y se mide, por ejemplo, la manera de medirlo es que entre una vela y una tercera vela, entre una primera y tercera vela, hay un espacio, ¿cierto? Y esto funciona en cualquier temporalidad. Entonces aquí puede ser una o puede ser un grupo de velas, ¿sí? Aquí entre esta primera y esta que llamamos segunda, pues realmente pueden ser varias velas, porque puede ser en distintas temporalidades, pero entonces que exista, por ejemplo, clásico, una manera de medir un imbalance clásico, es que entre la primera y la tercera vela hay un espacio, o sea que las mechas no se están tocando. O sea, aquí pueden ver que las mechas no están tocando. Entonces, entre la mecha de una primera vela y una mecha de una tercera vela no se toca. Eso es un imbalance, ¿cierto? O lo mismo puede estar pasando aquí si tenemos una secuencia alcista, un rally alcista, después de venir bajando, llega a una zona donde se demandó mucho el precio, entonces sale disparado el precio de una rally alcista, entonces como es tan rápido, la, entre el precio pasa solamente una vez y no retorna, no se vuelve a equilibrar. Entonces el efecto de equilibrar es que este precio retorne aquí y cierre esto, o esté muy cerca realmente, está muy cerca. Entonces aquí quedó, básicamente se llama en desequilibrio. Entonces miramos como entre una primera vela, ¿sí? Y una tercera vela. Eso es lo clásico. Pero pueden aquí existir un poquito más de velas, ¿sí? Aquí, o entre esta que llamamos segunda, aquí pueden existir varias velas, ¿sí? Entonces es una manera clásica. Aquí vamos a ver un ejemplo, unos ejemplos en el precio, viendo ya este ejemplo, cómo buscar. Entonces aquí viendo en el euro USD, ¿cierto? En 4 horas, bueno, aquí noté algo que lo tienen que tener en cuenta, es que suele todo el mundo usar Oanda. Ahorita mire este mensaje, entonces hay unos errores. Entonces cuando vean este mensajito, cambien de gráfico. Entonces, por ahorita, pues ya que armé esto, pues entonces aquí acabo de notar que aquí hay un error, que eso puede suceder, que el TradingView no está leyendo los datos de Wanda no está entregando los datos, eso puede ser. Listo, si pasa eso, entonces búsquense a otro. Currency, Forex, Capital.com, hay otros proveedores de datos. O sea, seguir en TradingView, pero el que tiene falla es la conexión entre Wanda y TradingView. Bueno, ahora sí, volvamos. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy parecido a este clásico y quiero que vean esto, acá. ¿Qué pasa entre esta mecha y esta? Entonces aquí vemos que el precio subió muy rápido. Entonces, digamos, esta primera, ¿cierto? Esta fue la primera, segunda. Entonces, aquí tercera y cuarta vela, aquí hay un espacio muy amplio, ¿cierto? Aquí nunca se tocó entre esta mecha y la mecha, aquí no hubo mecha. Entonces, uno hubiera pensado en hacer, aquí el imbalance fue hasta este espacio. Pero mire que el precio con el tiempo, el precio retornó. Entonces, realmente el imbalance viene siendo, ¿sí? Aquí hay una zona donde el precio no ha vuelto. Esta mecha debió haber sido un poco más extensa y cerrar, ¿sí? Y sobre todo estamos trabajando en temporades de 4 horas, o sea que esto es un espacio muy grande. Miremos cuánto fue este espacio. Este espacio claro, son 32 pips. Eso debería cerrarse. El cierre de estar, el cierre debería darse con más, me devuelvo, control Z, debería ser con más pips. Aquí hay 32, entonces suele ser eso mucho. Entonces digamos que ahí hay un imbalance, ¿sí? El imbalance inicialmente cuando se dio entre esta vela y esta vela, vamos a hacerle un zoom para que se pueda ver un poco mejor, ¿sí? Y marquémoslo acá. Entre esta vela, ¿cierto? Y esta vela,
¿cierto? No se tocan. Mire esta mecha de esta vela, y aquí casi hay una mechita chiquita, pues el imbalance al principio fue de este tamaño. Y miren que el precio trató de equilibrarse y bajó y continuó hacia arriba. Entonces había seguramente en esta zona, había una gran potencia para seguir manteniendo el precio al alza, ¿cierto? Quien los interesados o los actores del mercado quisieron mover aquí ese precio, es posible que hayan vuelto a participar para seguir impulsando el precio hacia arriba. Eso no lo vamos a ver, pero uno puede intuir que eso fue lo que sucedió. Entonces, hubo una presión importante que generó que el precio subiera y aquí generó ese desbalance de esta amplitud. Pero pasado un tiempo, retornó. Entonces aquí la zona de desbalance es esta. Y mire lo que podemos estar viendo acá. Mire lo que pasó a futuro. Cerramos esta, borramos esta. Lo que pasó a futuro. Mire que el precio trató nuevamente, entró y nuevamente entró el precio vuelve a esa zona que está por equilibrar. ¿Es posible que haya quedado equilibrado? Tal vez, o tal vez no, más a futuro vuelva otra vez y vaya un poco más abajo. Pero entonces, miren que el precio vuelve a esa zona de ineficiencia. Entonces, si vuelve a esa zona de ineficiencia, entonces ese es un llamado a que pensemos en tener una entrada de esta manera, ¿cierto? Seguramente desde el inicio de ese desbalance hasta un poquito más abajo. Déjenlo unos cuantos pips por debajo. Claro, como esto es una entrada en 4H, es una entrada que ese stop loss es demasiado grande, ¿no? Pero algunos que trabajan en esas temporalidades pueden estar acostumbrados a ese tipo de, de stop. Aquí lo que vamos a tratar de aprender en las clases que vamos a dar es cómo hacer entradas un poco más, en temporalidades un poco más pequeñas para hacer entradas más finas, no con los stop loss tan grandes. Por ejemplo, este que stop loss tiene 36. Sí, es un stop loss grande, ¿no? Pero tal vez visto desde el 4H no podría ser muy grande. Eso cada uno se acostumbra y dentro de su plan de trading sabrá si 36 pips es mucho o es poco. Desde mi punto de vista, sí puede ser bastante porque pues, vamos a trabajar en temporalidades muy más pequeñas. Puede ser temporalidades de 15 minutos, hacer entradas de 15 minutos y de pronto refinar en 5 o en un minuto para que queden stop loss muy pequeños. Pero esto es un ejemplo, netamente es un ejemplo. Entonces, estamos haciendo aquí algo netamente académico, un ejemplo de cómo funciona. Listo, entonces mire lo importante que es un bloqueador, es un imbalance, un imbalance. ¿Cómo nos puede dar una confirmación? Los que ahora adelante empiezan a buscar todos los imbalances y entrar en todas las oportunidades. ¿Por qué? Porque recordemos que hay que tener otras confirmaciones. En qué tendencia vamos, si tenemos order block cerca, si tenemos liquidez por arriba y por abajo, si estamos en inicio o un fin de un fractal. Entonces, por ahora simplemente este es un tema dentro de varios temas. Entonces, aquí podemos mencionar, aquí mencionemos aquí algo importante. ¿Por qué también tomar agreguémosle aquí un contenido de valor acá? Cuando también se valida que estamos correctamente aquí un imbalance, es porque en este movimiento empieza a ser rompimientos de estructura. ¿Y qué rompimientos estamos viendo acá? En este impulso, ¿cierto? Está rompiendo este alto, ¿cierto? Aquí teníamos una secuencia bajista, impulso, ¿cierto? Un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso. Entonces, aquí puede intuirse que estábamos bajistas, es claramente bajista, y de aquí lo que se hubiera esperado es que realmente continuara la baja, pero como no continuó la baja y hizo un impulso alcista y realmente terminó rompiendo, a ver, lo rompe, si lo rompe, aquí pongamos acá, derecho, eso. Si aquí con mechita de pronto no es válido, pero sí es válido, digamos, rompimientos con cuerpo de vela, o sea, la siguiente vela. Entonces aquí este señor se nos va a llamar, le vamos a llamar BOS, ¿cierto? Un rompimiento de estructura. Entonces, para los que no estén relacionados, el BOS es en inglés, viene de las siglas en inglés, que es rompimiento, break off,
Structure. Listo, rompimiento de estructura. Entonces, por acá tengámoslo acá. Este es el boss. Entonces, aquí o aquí pongámoslo más bien, no es, en sigla se coloca rompimiento de estructura, pero nosotros vamos a tener esto es un cambio de estructura, ¿sí? Hagámosle una palabra más suave. La palabra suave que vamos a poner es cambio de estructura. El rompimiento de estructura viene se dando si este era nuestro rango de operación. Cuando supere este alto, ahí sí es realmente un rompimiento. Pero digamos que conceptualmente en muchos sitios, y vamos a seguir haciendo eso, cada vez que yo supero, si yo venía a la baja y tengo un movimiento que me rompe ese último alto, estoy teniendo un boss. Pero este es, también es un cambio estructural, un cambio de estructura, no un rompimiento de la estructura. Pongámoslo, entonces, boss, ¿sí? Entonces esto es un boss tipo cambio, hagámoslo así, entonces, boss tipo cambio de estructura. Y mire también lo que sigue aquí pasando. Por ejemplo, este movimiento acá, aquí tenemos este alto, ¿sí? Y aquí tenemos lo que ya hemos denominado, que esto se vamos a llamar un boss, ¿listo? Listo, entonces tenemos indicios que estamos en un retroceso, o puede ser un indicio en que esto va a seguir al alza. Entonces, como ambos estamos haciendo rompimientos, el precio tiene que ir a equilibrarse y tiene que retornar. Entonces, si tenemos un imbalance y tenemos rompimientos, claro, hay otras cosas que vamos a ver hacia adelante, es una confirmación adicional que aquí tenemos en esta zona, ¿sí? Algunos la marcan de pronto aquí, más amplio, ¿cierto? Más amplio. O simplemente algunos que marcan mucho más abajo. Pero digamos que eso lo vamos a ir viendo durante las clases. Entonces, este es un ejemplo. Tenemos cambio de estructura o rompimiento de estructura al alza que venimos a la baja. Entonces, este es un llamado a tener en cuenta que esto es una entrada potencial. Listo, por eso es el llamado a especular una entrada. Después veremos más confirmaciones. ¿Y hasta dónde vamos a hacer el take profit? El take profit, si vamos en una tendencia alcista, entonces, como aquí no ha generado un nuevo, este es un bajo, pero no es un bajo eh, menor que el anterior, entonces estamos asumiendo que estamos en una tendencia alcista. Impulso, retroceso, impulso. Y tenemos un retroceso amplio, ¿sí? Y aquí vamos a especular. Cuando estamos acá, supuestamente, la idea es que estemos aquí, uno está especulando esto, ¿cierto? Está especulando esto. Vemos que está en ese instante, en el precio en ese momento, reaccionó. Y ahora, ¿dónde uno va a tomar el take profit? El take profit lo va a tomar por encima de un alto, ¿cierto? Ese alto tenemos que ir a buscarlo. En probabilidades 4H, pensemos en eso. Que si estamos a favor de la tendencia, pensando en la tendencia, este movimiento tiene que ir a superar ese alto. Esa es una manera de colocarlo. Otra manera de colocarlo es que, otra manera que se puede pensar es que aquí podemos estar pensando que no, pues aquí hay otro concepto que vamos a relacionar, que aquí tenemos un bloque de órdenes y entonces, como impulso a la baja, es posible que entonces más bien que el precio llegue hasta acá, ¿cierto? Entonces podemos especular que llegue hasta aquí el precio, hasta antes de ese bloque de órdenes, o podemos especular si realmente esto va a superarlo. Eso puede ser especular que va a superar ese alto, ¿cierto? Pero aquí hay un tema que aquí le estaba mencionando, aquí cuando estaba hablando de esto, ¿sí? Sí, aquí donde fue que lo coloqué. Mire, el desequilibrio es una excelente zona para especular entradas y salidas. Entonces quiero que vean, aquí hay un imbalance un poco distinto, poco diferente al de este modelo, pero sigue siendo un desbalance, pero es un poco distinto de pronto como se ve en algunos videos o academias, pero sigue siendo un desbalance, es un poco distinto. Es este, por ejemplo, aquí tenemos, miren este movimiento acá. Aquí hubo un movimiento muy rápido a la baja, ¿cierto? Y el balance puede ser desde aquí, ¿cierto? Desde esta primera hasta esta mechita, ¿cierto? Puede ser un desbalance, ¿cierto? Desde aquí a acá.
Eso puede ser perfectamente un desequilibrio, un desbalance. También, pues, pero como es algo amplio, entonces también el desequilibrio puede ser, ¿no? Mirámoslo desde esta mechita, desde este último impulso y bajó. Entonces puede ser nuestro desequilibrio, ¿cierto? Esta zona puede ser el desequilibrio. Además, mire que aquí hay entre esta mecha y esta mecha hay otro desequilibrio, pero claro, aquí es pensando, vamos a después a ver adelante, que aquí se fue en contra, aquí de pronto el precio hubiera rebotado para seguir, aquí no lo hizo, pero aquí es un desbalance en contra, así que después el otro tema lo vamos a ver. Entonces mire lo que tenemos acá, como tenemos un gran desbalance, tal vez aquí alcanzó a mitigarse, aquí vamos a ver esto. Esto es excelente. Entonces, digamos, tenemos un desbalance desde esta mecha, ¿cierto? Desde esta mechita. Desde esta mechita, ¿cierto? Hasta esta mecha. Habíamos dicho que el desbalance era desde una primera vela, segunda, tercera, ¿cierto? Aquí. Pero digamos que era algo amplio y también se puede interpretar, podemos hacerlo, es una manera distinta de ver el desbalance, es desde esa mecha. Ese es nuestro desbalance. Y mire otra manera a su vez. Entonces aquí hicimos una corrección de desbalance. No solamente las velas que están pegadas, sino las que están relativamente cercanas. Miren lo que trata el precio hacer. El precio trata de volver, ¿cierto? Y ahí tocó. Entonces lo que podemos estar pensando, bueno, puede ser que ya mitigó o puede ser que no, pero es que es muy amplio. Este desbalance, este movimiento es muy amplio. Entonces lo que está haciendo es que aquí vamos a corregir nuestro desequilibrio. Ya viene siendo es de esta amplitud, ¿listo? Y mire lo que vamos a hacer. Entonces, aquí hay un desbalance, ¿sí? Y ese es un desbalance pensando en que, mire lo que generó acá. Mire este desbalance. Mire que aquí podemos pensar que, mira, aquí hay un rompimiento. Este fue el último bajo, ¿sí? Tenemos un, este es un impulso, un retroceso, este es un bajo, nuestro último bajo es por aquí, mírenlo, acá es nuestro último bajo, ¿sí? Y este movimiento lo rompió, entonces aquí tenemos un señor post y dejémoslo en la parte inferior acá. Y miren lo que tenemos aquí también, aquí esto, tenemos otro boss, ¿cierto? Entonces, pongámoslo aquí en la parte inferior, boss, centro superior, inferior. Entonces viene que está rompiendo la baja. Entonces aquí seguramente, aquí lo que podemos especular es que el precio va a volver a esta zona. Entonces el take profit puede ser, ¿sí? Opción uno, volvemos, por debajo de esta zona, pensando que aquí un bloque de órdenes, un tema que vamos a ver, ¿cierto? Más adelante, un bloque de órdenes. Y algunos para dejarlo un poco más elaborado, más elegante. Beaters, ¿sí? Un bloque de órdenes bajista. Esto es el British, ¿cierto? British Order Block. Lo escriben así. British Order Block, la sigla. Puede ser una especular acá o especular que este movimiento va a ir por encima de este o que va o que aquí tenemos un desbalance y que el precio tiene que volver ahí. Entonces lo que podemos hacer es que estimar que una opción 1, opción 2 y antecitos de esta, antes. ¿Sí? Porque el precio puede llegar y dispararse hacia abajo. Entonces perfectamente podemos estar pensando en dejarlo en la mitad, en algún punto. Vamos a especular que va a llegar, va a superar ese máximo, porque nuestra especulación es alcista, ¿cierto? Y quiero que así averiguan qué pasó aquí y acá. ¿Por qué también hay que conocer muy bien, muy bien el activo financiero que uno está probando, que está no trabajando, el euro USD? Y es porque en este punto el banco inglés, ¿sí?, hizo una manera de protegerse, ¿sí? Y a su vez está protegiendo
la zona euro, está protegiendo la excesiva devaluación que se está teniendo contra el dólar. Entonces el banco inglés hizo aquí, lanzó una noticia el domingo 25 de la noche, que iba a ser una inyección, una suprimir capital realmente. Iba a recoger, iba a recoger 65.000 millones de libras, fue la noticia, y eso provocó este movimiento. ¿Cuándo empezó a iniciarlo? El 28 empezó a hacer ese movimiento y duró haciéndole 13 días. Entonces, este movimiento se debe a la acción del banco inglés. Entonces, hay que conocer no solamente institucional, sino las fundamentales. Entonces, este movimiento de noticia y aquí ejecutar y que todos los días iba a estar tratando de sacar libras del mercado, libras, ¿sí? Y eso apoyó también el comportamiento del euro, tratando de sacar euros del mercado. O sea, el euro siguió el mismo comportamiento que hizo la libra. Si yo saco moneda del mercado, escasea la moneda, y si escasea la moneda, sube la moneda. Entonces, eso fue lo que pasó. Se puso más caro el euro. Pero entonces, si vemos en una tendencia alcista, entonces tiene que mitigarse, tiene que equilibrarse el precio y vamos a especular que esto sube. Entonces hay que conocer muy bien el precio. Entonces, estando aquí y estando conociendo fundamentales básicas, no todas las fundamentales tenemos que conocerlas. Hay fundamentales 4 que vamos a verlas en otras sesiones, que podemos hablar de 3, 4 o 5 fundamentales que mueven el precio. En estos momentos, ahora, estamos en el 2022 y realmente los últimos, desde finales del 2021 hasta hoy que estamos en noviembre, hay una fuerza mayor de que está influenciando el precio de las monedas que están con el dólar, que es los tipos de interés. Entonces, las monedas que tienen aquí atrás, el USD, AUD USD, GBP USD, están cayendo, se están cayendo las monedas. Y eso es porque el dólar se está viendo fuerte porque hay tipos de interés. Entonces la fundamental más importante en los últimos 12 meses y tal vez unos 5 o 6 meses más va a ser los tipos de interés, si suben los tipos de interés. Esas noticias están provocando una alteración que el precio va a bajar. Pero desde ya finales de septiembre, varios bancos, digamos que entraron en crisis por tanto dólar que se está afectando, tanto dólar que se está sacando de la economía y se está yendo a Estados Unidos. Hay tanta moneda devaluada que los bancos centrales empezaron a tomar acciones para recuperarse. Entonces, parte de esto es una recuperación que hicieron. Y no sabemos cuánto pueda durar, tal vez el dólar tenga mucho más fuerza que toda la moneda euro y la libra esterlina, vamos a ver con los días. Pero sabiendo esto, entonces podemos estimar que esto realmente es un movimiento alcista y que estimar el take profit es por encima de ese último alto. Entonces aquí tenemos una entrada, miren una entrada que es de beneficio 1 a 10. Y eso es lo que también genera el Smart Money Concepts. Tener entradas o sea, de un beneficio extraordinario, ¿cierto? Y vamos a ver beneficios a un riesgo de beneficios mucho mejores, demasiado, con temporalidades un poco más bajas. Entonces, nuestra operación puede ser así, ¿cierto? Pongámoslo en 4 horas, ¿sí? Y el precio va a ir, va a ir, va a ir, ¿cierto? Y eso fue lo que sucedió realmente. El precio va a ir por ese, ahí toma un tiempo, ¿sí? Sigamos acá, ampliando. Y ahí tocó. Miren, perfecto, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa acá. Entonces, una cosa que puede hacer uno también teniendo esta mitigación, ¿cierto? Que digo, confundo, este desequilibrio, es pensar que aquí podemos tener una posición corta, ¿cierto? Posición corta por encima, ponemos el encima de esta zona, así, y hasta dónde vamos a ir. Nos vamos a ir hasta, bueno, también tenemos que aprender algo. El take profit vamos a buscar,
¿sí? ¿Cierto? Pensemos en este bloquecito. Este bloquecito, que es un bloquecito, este es un bullish, ¿sí? De bullish, así este es bullish order block, sino que lo escriben así, BU order block. Listo. Vamos a hacer una entrada así. Listo. Y también esto puede estar pensándose en hacer una entrada, si llega aquí, cuando llegue aquí a esta zona, vamos a estar pensando en hacer una entrada así. Pero esto ya es otro tema, ¿no? Quise hacer entradas con bloque de órdenes, que nosotros no estamos haciendo entradas, no es el tema de hoy, no es el tema de esta clase. Entonces, vamos haciendo es con desbalance. Mira, ahí tocó. Ay, que no se vaya, que no se vaya a ir. Bueno, listo. Si se fue, pues claro, el trading tiene eso, ¿no? El trading tiene que tenemos a veces ganamos y a veces perdemos, ¿cierto? Pero aquí tenemos una relación de 1 a 10, ¿cierto? Aquí tenemos una relación de 1 a 5,23. ¿Por qué? Porque no vamos no vamos a ir hasta abajo totalmente porque estamos con la especulación, quedamos alcistas, ¿listo? Entonces, vamos hasta ahí. Vamos a tener aquí a ver si el precio llega. Vamos a ver qué hace el precio, qué hace el precio. Llegó, listo, listo. Ahí. Entonces, eso es la clase de hoy. Vamos a hacer algo bastante corto. Vamos a tratar de hacer cápsulas no tan extensas para que no se nos aburran. Y esta es una imagen que vamos a compartir más adelante. Bueno, hasta aquí la sesión. Entonces, muchas gracias y por favor no vayan a operar solamente con este tema. Hay que hacerlo con influencias y confirmaciones con más condiciones, conceptos, huellas y eventos en el precio. Bueno, gracias.